Hoy vamos a contar la historia de una científica que libró, en realidad, dos batallas al mismo tiempo. Por un lado, una contra los secretos de un universo invisible, y por otro, una contra una sociedad que se empeñaba simple y llanamente en no verla. Esta es la increíble historia de Marie Curie. Marie Curie se metió de lleno en las fuerzas más ocultas de la naturaleza. Se dedicó a estudiar esas emanaciones misteriosas, esa energía que salía de algunos minerales y que nadie podía ver, pero que ella intuía que iba a cambiar el mundo para siempre. Y es aquí donde su historia se vuelve absolutamente extraordinaria. Porque mientras desvelaba los secretos de un mundo físico que era invisible, se estaba enfrentando a otro tipo de fuerzas ocultas, mucho más resistentes. Las barreras del prejuicio, de la xenofobia y de un sistema que desde luego no estaba preparado para mujeres como ella. Pero esta doble batalla no comenzó en un laboratorio de París, no. Empezó mucho antes, en su Polonia natal, donde el simple hecho de querer aprender ya era un acto de auténtica rebeldía. Para entender de dónde saca esa fuerza hay que irse a su origen. Nace en 1867 en Varsovia. Pero ojo, no era la Polonia que conocemos hoy. En ese momento Polonia ni siquiera existía en los mapas. Era un territorio ocupado por el Imperio ruso. Y cualquier cosa que sonara cultura polaca estaba duramente reprimida. Su infancia, la verdad, fue una sucesión de golpes muy duros. En un contexto así, para ella y su familia, la educación no era un privilegio. Era una trinchera, una forma de resistencia, de mantener viva una identidad que otros intentaban borrar por completo. Y ante la prohibición, ¿qué hizo? Pues se unió a la Universidad Volante. Hay que imaginarse la escena. Clases secretas en sótanos, en pisos francos, un círculo de conocimiento clandestino porque a las mujeres se les negaba el futuro. Ahí, en la sombra, se forjó su carácter indomable. Y toda esa determinación la llevó a París. La ciudad de la luz, sí. Pero para ella, al principio, su camino estuvo lleno de sombras, de pobreza y de una carrera de obstáculos que parecía casi insuperable. El retrato de sus primeros años en la Sorbona es desolador. Sobrevivía en una bubardía sin calefacción en pleno invierno, alimentándose básicamente de pan y té. Su dedicación al estudio era tan brutal que a menudo se olvidaba de comer hasta que, literalmente, se desmayaba. Y aquí es donde la historia desafía toda lógica. A pesar de vivir en la más absoluta precariedad, ¿qué ocurre? Pues que se gradúa como la número 1 de su promoción en física. Esto va mucho más allá del talento. Es una muestra de una fuerza de voluntad de hierro. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, al año siguiente lo vuelve a hacer, segunda de su promoción en matemáticas. Estaba dejando muy claro que ninguna barrera material iba a poder con la fuerza de su intelecto. En París conoce a Pierre Curie, su compañero en la ciencia y en la vida, y juntos se lanzaron a una investigación que iba a redefinir las leyes de la física, aunque la fama, como casi siempre, traería su propia sombra. Todo empezó con un fenómeno extraño que había observado Henri Becquerel. Pero fue Marie la que vio su potencial revolucionario. Fue ella la que le puso nombre, radiactividad, y lo convirtió en la pieza central de su doctorado, fundando de la nada un campo de estudio completamente nuevo. En un cobertizo frío y destartalado, la pareja procesó toneladas de un mineral llamado pechblenda, hasta que consiguieron aislar dos elementos nuevos. Y aquí vemos cómo su ciencia y su identidad se unen. Llamó al primero polonio, un acto político, un grito científico para poner en el mapa mundial a su patria oprimida. Este logro cambió la historia. Pero casi no sucede. El comité del Nobel había nominado solo a Pierre y a Becquerel. Tuvo que ser el propio Pierre quien protestara y exigiera que se incluyera a Marie porque ella era la verdadera impulsora de la investigación. Fue su primera gran victoria contra el sexismo académico a escala mundial. Tras la repentina y trágica muerte de Pierre, Marie se tuvo que enfrentar sola al mundo. Y fue entonces cuando su resiliencia fue puesta a prueba de la forma más brutal que podamos imaginar. La secuencia de acontecimientos es de vértigo. Se queda viuda, tiene que criar a sus hijas sola, y cuando intenta rehacer su vida se convierte en el blanco de una campaña de desprestigio salvaje. La prensa la ataca por ser mujer, por ser extranjera, por ser, en definitiva, libre. Y justo en medio de ese huracán le llega la noticia de su segundo Nobel. ¿Podemos imaginar esa presión? Y esta fue su respuesta a quienes pedían que la expulsaran de Francia. Una declaración de principios increíblemente poderosa. Con ella estaba diciendo que su lealtad no era a una bandera, sino al conocimiento. Se negó en rotundo a ser definida por las etiquetas que otros querían imponerle. Y demostró que su compromiso iba mucho más allá del laboratorio. Ante el horror de la guerra, ¿qué hizo? Equipó vehículos con máquinas de rayos X y se fue al frente con su hija Irene para ayudar a los cirujanos. No fue solo una genio teórica. Fue una innovadora que puso la ciencia al servicio de la humanidad en el momento más oscuro.
Y todo este camino de sacrificio, de lucha y de descubrimientos nos lleva a su legado final. Un legado que, como los elementos que descubrió, sigue emitiendo energía hasta el día de hoy. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Fijaos en el equilibrio. Por un lado, revoluciona la física con el concepto de radiactividad. Por otro, lo hace mientras lucha contra la opresión de su nación. Descubre 2 elementos, sí, pero lo consigue saliendo de la pobreza más extrema. Gana no 1, sino 2 premios Nobel, derribando las barreras del sexismo, y se convierte en pionera de la medicina mientras soporta ataques xenófobos. Cada logro es una respuesta directa a un obstáculo. Es una vida en un desafiante y perfecto equilibrio. Paradójicamente, el mundo invisible al que dedicó su vida fue el que se la arrebató. Llevaba tubos de radio en los bolsillos porque le fascinaba su luz. Manipulaba materiales letales sin ninguna protección. Pagó el precio más alto por ser una pionera, por adentrarse en un territorio del que se desconocían por completo los peligros. Pero ese sacrificio sembró las semillas del futuro. Sin sus descubrimientos fundacionales, campos enteros que definieron el siglo XX y que hoy salvan millones de vidas, como la radioterapia contra el cáncer, simplemente no existirían. Y este es un detalle final absolutamente fascinante. La energía que desató fue tan potente que, más de un siglo después, sus propios cuadernos siguen emitiendo radiación. Son un recordatorio físico permanente de que su impacto en el mundo es imborrable. La vida de Marie Curie nos enseña que la curiosidad es más poderosa que el miedo y que la resiliencia puede derribar muros que parecen infranqueables. Su lucha contra las barreras invisibles de su tiempo nos deja una pregunta final. Si ella pudo, ¿cuáles son las barreras que nos toca desafiar a nosotros ahora?